¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en Noticias del Congreso, iniciando una semana más de la actividad de nuestras y nuestros representantes. Y por supuesto, comentarle que seguimos en receso en el segundo, el tercer y último año de ejercicio de la actual 63ª legislatura. Información relevante de la actividad en la Cámara de Diputados y también información rumbo a la integración de lo que será la 64ª legislatura en el Congreso Federal, información que genera el Instituto Nacional Electoral. Vámonos de inmediato con los detalles. Durante el fin de semana concluyeron los cómputos distritales para la elección de diputadas y diputados, senadoras y senadores. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó durante la noche del domingo 9 de julio y en esta sesión señores consejeros y representantes, los resultados de los se reanuda la sesión extraordinaria. Vamos ahora con los detalles de lo que ocurrió en esta jornada. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, presentó al Pleno los resultados del cómputo de votos de las elecciones de los diputados y senadores que conformarán la 64ª legislatura. Concluyo informando que estamos en condiciones de enviar a las cámaras del Congreso de la Unión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados obtenidos para que, en el ámbito de responsabilidad de cada institución, se continúe con las fases que llevarán a la conclusión del proceso electoral federal. Bueno, los resultados indican que en el Senado de la República el 70% de los escaños de mayoría fueron resultado de alguna alternancia en la elección y adelantaron que la 64ª legislatura, que comienza el próximo 1 de septiembre, tendrá el mayor número de diputadas y senadoras en la historia del Congreso Federal Mexicano. La 64ª legislatura será la legislatura más paritaria e incluyente de nuestra historia. El 48.8% de las curules de la Cámara de Diputados se estima que serán para mujeres, y en el Senado el porcentaje de senadoras ascenderá a 49.2%. Nunca en la historia del país tantas mujeres habían competido por tantos cargos y nunca tantas habían sido electas para incidir en los acuerdos legislativos del país. El consejero presidente informó además que falta conocer los dictámenes de la fiscalización de las campañas, lo que ocurrirá el próximo 6 de agosto y posteriormente se enviarán al Tribunal Electoral y a más tardar el 23 de agosto se asignarán las senadurías y diputaciones de representación proporcional una vez que haya concluido las impugnaciones a los resultados para conocer la integración definitiva de ambas cámaras del Congreso Federal. Hay que recordarlo, integrado por 500 diputadas y diputados y 128 senadoras y senadores. Bueno, vamos a ver a detalle estos resultados que presentó el Instituto Nacional Electoral. Primero, los resultados oficiales de la última etapa para la elección de presidente de la República. Estos cómputos de los votos del 1 de julio para la elección del presidente de la República. Cómputos distritales, esto es importante decir, cómputos distritales. Conocimos los resultados del programa de resultados preliminares, pero estos ya son los cómputos realizados sobre las actas que presentaron cada una de las casillas. El partido Morena alcanzó el 49% de los votos totales. El Partido Acción Nacional obtuvo el 17.65% de la votación. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con el 13.56% de la votación. Le sigue el Partido del Trabajo, quien obtuvo el 6.06% de los votos. El Partido de la Revolución Democrática alcanzó el 2.83% de los votos omitidos. El Partido Verde Ecologista de México registró el 1.85% de la votación total. El Partido Movimiento Ciudadano obtuvo el 1.78% de los votos y posteriormente el Partido Encuentro Social registró el 2.70% de la votación. Por su parte, el Partido Nueva Alianza alcanzó el punto en esta elección presidencial, 0.99% del total de los votos emitidos. En el rubro de candidatos no registrados se registraron el 0.05% de votos y con lo que respecta al número de votos nulos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que representaron el 2.77%. Esto en elección presidencial. Vamos a asomarnos ahora
con el cómputo finalizado de entidades federativas y por partido político también, que tiene que ver con circunscripciones. Las fuerzas políticas obtuvieron el siguiente porcentaje de votos para integrar la Cámara Baja, la Cámara de los Diputados. Vamos a verlo en pantalla. El partido Morena alcanzó el 37.25% de los votos totales, lo vemos en pantalla. El Partido Acción Nacional obtuvo el 17.93% de la votación total. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con el 16.53% de la votación emitida. Le sigue el Partido del Trabajo, quien obtuvo el 3.92%. El Partido de la Revolución Democrática alcanzó el 5.27% de los votos emitidos. El Partido Verde Ecologista de México registró el 4.78% de la votación total. El Partido Movimiento Ciudadano obtuvo en este caso, el Movimiento Ciudadano obtuvo el 4.41% de la votación. Finalmente, el Partido Encuentro Social registró el 2.40% de la votación emitida para ocupar una curul al interior de la Cámara de los Diputados. Posteriormente, el Partido Nueva Alianza alcanzó el 2.47% del total de los votos. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el número de votos nulos en esta votación representaron los votos nulos, una votación de el 3.98% de votos nulos. Vamos ahora con el Senado de la República. De acuerdo con el cómputo finalizado en las entidades federativas y por circunscripción, las fuerzas políticas obtuvieron el siguiente porcentaje de votos para integrar en la Cámara Alta. El partido Morena alcanzó el 37.5% de los votos totales. El Partido Acción Nacional obtuvo el 17.58% de la votación total. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con el 15.89% de la votación. Le sigue el Partido del Trabajo, quien obtuvo el 3.81%. El Partido de la Revolución Democrática alcanzó el 5.26% de los votos emitidos. El Partido Verde Ecologista de México alcanzó el 4.45% de la votación total. El Partido Movimiento Ciudadano obtuvo el 4.68% de los votos. Bueno, posteriormente, el Partido Encuentro Social registró el 2.32% de la votación. Finalmente, el Partido Nueva Alianza alcanzó el 2.30% del total de los votos emitidos para ocupar un escaño al interior del Senado de la República. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer también que el número de votos nulos representó el 4.13% de los votos. Bueno, aquí vamos a verlo en forma general, el porcentaje que alcanzó cada partido político en cada una de las elecciones federales, hay que reiterarlo, federales. Y de acuerdo con la sumatoria de los cómputos distritales de las elecciones para presidentes, senadores y diputados federales, los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social no alcanzarían el 3% de la votación nacional válida que exige la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución en alguna de las elecciones federales, ya sea la de presidente de la República, para diputado o senador, para que la fuerza política preserve su registro. Vamos a detalle con lo que indica el marco jurídico electoral. Iniciamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala en su artículo 41 que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que celebren para la renovación del Poder Ejecutivo de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Artículo 41 constitucional. Vamos ahora a ver lo que indica la Ley General de Partidos Políticos en su título 10 relativo a la pérdida del registro de los partidos políticos. El capítulo primero refiere a la pérdida del registro e indica en su artículo 94 que es causa de pérdida del registro de un partido político no obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida en algunas de las 3 elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, por otra parte, en lo relativo a la integración del próximo Congreso Federal respecto al número de legisladores por cada partido político, se indica en el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos que la pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatas y candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.
Bueno, sobre este mismo tema, le informo que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral definió de una lista de 56 especialistas en materia mercantil a los 2 interventores que administrarán los activos y bienes de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, debido a que no lograron el 3% de la votación válida nacional, que como lo vimos, exige la ley para conservar el registro. Se mencionó que los integrantes actuarán en previsión para que no se realicen movimientos irregulares con los recursos bienes que cada uno o cada partido o fuerza política, y se garantice el pago de nóminas de proveedores y otras deudas que puedan tener. Bueno, ahora seguramente usted se pregunta, ¿qué podría ocurrir con los legisladores cuyo partido político perfila la pérdida de registro? Bueno, para la integración de la 64ª legislatura, la autoridad electoral va a informar a las áreas de servicios parlamentarios de ambas cámaras sobre los triunfos de los partidos políticos. Para diputados en los 300 distritos electorales de mayoría relativa, es decir, sobre la asignación de 300 diputadas y diputados. Para el Senado de la República, 64 senadoras y senadores por el principio de mayoría relativa y 32 senadoras y senadores por el principio de primera minoría. Las y los legisladores cuyos partidos ganaron la representación bajo estos principios serán registrados para integrar la próxima legislatura, por lo que aun cuando el partido político pudiera perder su registro, los candidatas ganadores, en este caso diputados y senadores para la 64ª legislatura, tendrían todos sus derechos garantizados. Bueno, y respecto a las y los legisladores que serán asignados por el principio de representación proporcional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, señala en su capítulo 2 relativo a la representación proporcional que para la integración de las cámaras de diputados y senadores de las fórmulas de asignación, indica el artículo 15 que para la asignación de diputados de representación proporcional se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes y los votos nulos, es decir, estos no serán tomados en cuenta. Y sobre el cálculo de las 32 senadoras y senadores por el principio de representación proporcional, también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 21 señala lo siguiente. La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional la emitida, la que resulte de deducir de la total emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación emitida para la lista correspondiente, los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por candidatos independientes. Esto significa que los partidos políticos que pierdan su registro no tendrían derecho a recibir ni diputados ni senadores por el principio de representación proporcional y se quedarían únicamente con los ganados por el principio de mayoría relativa, es decir, los legisladores que fueron votados de manera directa. Bueno, y sobre el proceso de coordinación entre el INE y las áreas parlamentarias de las cámaras del Congreso Federal para la integración de la 64ª legislatura, platicamos con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón. Bueno, hoy están haciéndose las sumas de los resultados de las casillas. Una vez que se concluya la elección, el cómputo de la elección presidencial, se sigue con la de senadores y se concluye con la de diputados. Cuando concluye la de diputados, en cada uno de los 300 distritos electorales que conforman la geografía del país, se da la constancia de mayoría al candidato más votado. Así que en las próximas horas y días estaremos entregando las constancias a los 300 diputados de mayoría relativa. En el caso de los senadores, vamos a llevar a cabo el domingo de esta semana, el domingo 8 de julio, la suma de los resultados del cómputo distrital a nivel entidad federativa para ver quién es la fórmula que obtuvo, las fórmulas que obtuvieron el primer lugar. Entran las dos fórmulas de mayor votación del partido de mayor votación y en
segundo lugar, quien ocupe el segundo lugar, entra un senador, de tal manera que de cada entidad federativa hay 2 senadores del partido más votado y siempre un senador del segundo lugar, de la primera minoría. Además de que se integra una lista nacional, que esa asignación también le corresponde al Consejo General del INE. La votación presidencial, en cambio, la calificación y la entrega de la constancia le corresponde, porque así está previsto en la Constitución, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto no quiere decir que se vaya a judicializar por malos motivos, porque haya impugnación, porque haya alguna duda, sino que siempre corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral calificar la elección presidencial. Se les informa para que ellos convoquen a los ciudadanos que han resultado electos a integrar la nueva legislatura que entrará en funciones el 1 de septiembre.